Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana para compartir el devocional diario. En este día nos ha tocado Génesis capítulo 20. Y este capítulo nos habla acerca de Abraham y Abimelech y cómo Abraham engaña a Abimelech. Ya vamos a leer todos los versículos porque este capítulo es relativamente corto. Dice: Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. Aquí vemos cómo el padre de la fe, porque Abraham es considerado en la Biblia y es llamado como el padre de la fe, había hecho semejante cosa, ¿no? Le había mentido para salvar su vida, para protegerse él mismo. Había dicho que Sara, que era su esposa, había dicho que ella era su hermana. ¿Por qué lo habría hecho? Porque pues debemos deducir que Sara era una mujer que, aunque ya estaba avanzada en edad, era una mujer muy hermosa, muy atractiva, ¿no? Y los reyes y los hombres la observaban y eran atraídos por su belleza. Entonces Abraham sabía que eso era así y pues mintió, ¿no? Dijo que era su hermana para que así no corriera el riesgo su vida, ¿no? Porque quizá alguno de estos hombres que anhelaba estar con Sara, pues podría ver como posibilidad deshacerse de Abraham para quedarse con ella, ¿no? Entonces, Abraham no vio mejor salida, no vio mejor idea que decir que ella era su hermana, ¿no? Entonces, Dios dice, se le apareció en sueño a Abimelech, ¿no? Y le dijo: eres hombre muerto. O sea, Dios lo amenazó. Le dijo que iba a acabar con él y con su pueblo por ese mal que había hecho. Sin embargo, Abimelech argumentó ante el Señor su inocencia, además que dice que todavía no la había tocado, ¿no? Entonces, miremos esta situación, ¿no? Y cómo aún los hombres más grandes de la Biblia, los más representativos, ¿no? Los hombres que caminaron con el Señor, en este caso Abraham, que fue considerado el padre de la fe, cómo tuvo deslices tan grandes en su vida, ¿no? Cómo actuó de esta manera tan deshonesta, tan irresponsable, ¿no? Porque se supone que un esposo está dispuesto a dar la vida por su esposa y protegerla de todo mal, ¿no? Además que era su esposa, ¿no? Pero él vio la mejor salida, la más fácil, poder mentir, y esa mentira sabía que traía como consecuencia también en el hecho de que otros hombres tomaran a su esposa, ¿no? Entonces dice: en el sueño Dios respondió: yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Miren, hermanos, y esto realmente sorprende, ¿no? Sorprende de que el hombre de Dios haya actuado mal. Y una persona que era este rey pagana, que no creía en Dios, que adoraba otros dioses ajenos,
pudiera haber tenido tanto temor y haber actuado bien en esta situación, ¿no? Entonces es algo muy, muy contradictorio que llama mucho la atención y que nos invita a reflexionar. A la mañana siguiente Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido. Ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? ¿Que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Miren cómo vemos un hombre que no es convertido. Llama la atención a otro hombre que se supone, como les decía, es un hombre de Dios. Le llama la atención. Pero aquí vemos también cómo el Señor, en medio de nuestras debilidades, porque Él conoce nuestras debilidades, en medio de nuestras debilidades el Señor sigue enseñándonos. Yo creo que Dios le enseñaba a través de la boca de este rey a Abraham cómo debía ser y los errores que estaba cometiendo y ser avergonzado delante de aquellos que no tenían a Dios como su Dios. Y que pudiera entender que necesitaba actuar como ese padre de la fe, porque si ahora vemos, Abraham no creyó, porque si hubiera creído que Dios estaba con él, si su fe hubiera sido correcta, él jamás hubiera expuesto a su mujer a esta situación. Porque recuerden que Dios evitó que ella se involucrara con él, porque entonces la descendencia, la promesa de Dios que había a través del vientre de Sara, se hubiera distorsionado, ¿no? Hubiera cambiado, se hubiera arruinado si ella se involucraba con este rey de esa manera, ¿no? Entonces, cómo Dios protegió su promesa, protegió lo que debía ser su propósito y que no se ha contaminado y que no se ha interferido por nadie, ¿no? Y cómo Dios, a pesar de cómo actuó Abraham, porque esta no era la primera vez que mentía, porque esta ya era la segunda vez que miente Abraham acerca de Sara, cómo Dios sigue respaldándolo y sigue enseñando y aún dice, ¿no? Él te bendecirá porque Él es profeta, ¿no? Y a pesar de nuestros errores, de nuestros actos de cobardía, de nuestros desaciertos, Dios siempre va a respaldarnos. Dios siempre va a estar con nosotros y no va a quitarnos aquello que nos ha dado, hermanos. Porque bien podría Dios estar tan enojado que decir, bueno, a través de ti no voy a hablar, yo ya no quiero saber nada de ti. Sino que dijo, Él es profeta. ¿Por qué Dios actúa con nosotros de esta manera, hermanos? Porque sabe que fallamos, que nos equivocamos, que nos caemos de las peores formas, que siendo alguien y habiendo logrado algo, después tenemos caídas tan absurdas. Sin embargo, el Señor cree en la obra perfecta, en la obra terminada que va a hacer con nosotros. Por eso es que tiene paciencia y continúa creyendo y continúa en esa obra con nosotros, ¿no? Entonces, Abraham contestó a Abimelech porque le preguntó, ¿por qué has hecho eso?, ¿no? Y dijo, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Miren, y se estaba protegiendo a sí mismo. Nada que su esposa ni nada, se estaba protegiendo a sí mismo. O sea, no estaba siendo un buen líder, un buen esposo, aquel que se pone a la brecha, aquel que responde, aquel que es carne de cañón, aquel que se pone delante para proteger a su familia. No, él se estaba protegiendo a sí mismo, ¿no? Ella de verdad es mi hermana, dice, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres. Encima, sigue queriendo justificar lo que hizo, ¿no? Entonces, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y viajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayas, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelech le dijo,
revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano, entre comillas, ¿no? 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que hubiera o pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su esposa, a sus siervas, para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Qué hermosa historia es, hermanos, porque nos enseña la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. Abimelec no era un hombre convertido. Sin embargo, por lo que hizo, por cómo temió a Dios, cómo quiso reivindicar su error y cómo tuvo temor de Dios, cómo respetó a Dios, reconoció a Dios e hizo muchos actos para poder reivindicarse y restituir el honor de Sara, que Dios dice que acabó con la maldición que había sobre las mujeres de su tierra, porque éstas habían quedado estériles, ¿no? A causa de cómo Abimelec había tomado a Sara y cómo él había tenido la intención de hacerle, de deshonrarla, ¿no? Entonces, miren cómo Dios restaura y Dios es justo en compensar a este rey y a todo su pueblo y permitir que ellas puedan reproducirse, quitar la esterilidad de ellas y bendecir a ese pueblo. Hermanos, entonces Dios en su justicia no actúa solamente en alguien o en algo. La voluntad de Dios es perfecta, engloba todos los aspectos, todas las personas, todas las situaciones, hermanos. Entonces, ¿cómo hizo nuestro Dios bien a ese pueblo, ¿no? Entonces, vemos también cómo Abraham, a través de su paso con el Señor, de su caminar en su vida, tuvo que aprender muchas cosas. Tuvo que aprender a ser valiente, tuvo que aprender a dar la cara, tuvo que aprender a ponerse en el lugar que le correspondía, ¿no? Y Dios siempre lo respaldó. Porque cuando Dios hace una promesa, hermanos, no va a permitir que ni siquiera nosotros mismos podamos impedir que Él cumpla su promesa. No va a permitir que ni nosotros mismos estorbemos para cumplir la promesa que ha hecho en nuestras vidas. Y si tiene que hacer algo con nosotros o con los demás para que esa promesa sea cumplida, el Señor lo va a hacer. Por eso nos gozamos en este día, porque no importa si nosotros no somos perfectos, hermanos, Dios va a cumplir su promesa porque Él es Dios. Y en la medida en la que Él nos va formando, nos va dando forma, va formando nuestro carácter, va formándonos a nosotros, va a ir cumpliendo la promesa perfecta que tiene para nuestras vidas. Así que muchas gracias, hermanos, por compartir en este tiempo conmigo. Que tengan un hermoso día.